discusión de este tema con los legisladores Juan Pablo Adame, del PAN. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy buenas noches y gracias por la invitación al programa. No, gracias y un saludo aquí a Gerardo. Muchas gracias por aceptar. Y está también con nosotros el senador Gerardo Flores, de El Verde. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias y es un honor compartir esta hora contigo y con Juan Pablo, desde luego. No, gracias a los dos. Y si quieren, entrémosle directamente al tema porque tiene tantas aristas que se nos va a ir el tiempo rapidísimo tratando de abordarlas. Gerardo, empezamos contigo. ¿Qué está pasando? A ver, el secretario dijo que ya estaba lista, nombró y dijo hasta cuántas leyes hay que modificar. Esto en la reunión en la que tú estuviste en Mérida con el preparatoria del periodo ordinario con el PRI y el Verde. Y de repente ya van 2 semanas, hay urgencia y la iniciativa no llega. ¿Es un problema de consensos? ¿Es un problema de presiones? ¿Es un problema de qué? Mira, yo creo que sin duda alguna el gobierno, a través de la Secretaría en este caso, ha trabajado duro en este tema. Tan es así que el propio secretario ha hecho declaraciones al respecto, el subsecretario de Comunicaciones de la misma manera, en el sentido de que se tiene un proyecto prácticamente listo que contiene 300 artículos, por lo menos eso es lo que nos platicaron en la reunión plenaria, que estarían divididos en alrededor de 11 capítulos que conformarían esta ley convergente. Sin embargo, yo estoy seguro que está ocurriendo quizá un periodo de reflexión al interior del propio gobierno federal, en el que, porque esta es una ley que no, para empezar, va a ser aplicada o instrumentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así es. Entonces, es una autoridad que necesariamente va a tener que opinar sobre el proyecto. Hay otras dependencias que de una forma u otra también están vinculadas con lo que se dice o con lo que se propone en el proyecto, o así lo quiero pensar, y seguramente estamos en un proceso de reflexión en el que las dependencias quizá están haciendo algún ajuste o contrapropuesta al proyecto que integró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Yo estoy seguro que, no puedo dar una fecha concreta, pero sí que a más tardar a inicios de la próxima semana podríamos quizá estar contando ya con un proyecto ingresado en una de las 2 cámaras del Congreso. Juan Pablo, esta ley tenía que haber estado en diciembre pasado, según los plazos legales, aunque sea postergado, es de las largamente pospuestas desde hace décadas incluso. ¿Tú coincidirías con la posición de que el retraso se deba, a pesar de estos incumplimientos, a la falta, digamos, de consenso dentro de las propias dependencias del Ejecutivo, o a la reflexión, como señalaba Gerardo? ¿O cuál es tu punto? Bueno, primero quisiera decirte que hay incertidumbre en el ambiente. Y la incertidumbre nunca es buena en un sector tan concentrado como es el de las telecomunicaciones. Porque la incertidumbre puede generar o puede inhibir incluso las inversiones que pueda traer la ley de inversión extranjera directa, que también tenemos que modificar, puede inhibir la competencia que se pueda dar en el sector, y eso no nos conviene a todos los mexicanos. Yo creo que esa es la primera reflexión en la que todos debemos estar, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y los que están en los medios de comunicación. Y hay incertidumbre por 3 cuestiones: ¿cuándo llega la iniciativa? 2, ¿a qué cámara va? Y 3, ¿cuál es el contenido de la misma? Sobre estas 3 incertidumbres o cuestionamientos que tenemos, pues el tiempo va corriendo y las horas van pasando. El presidente, en una buena señal de no mandar la iniciativa como preferente a las cámaras, dijo que a inicios de febrero iba a mandar la iniciativa. Estamos iniciando la segunda semana de sesiones en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, y aún no vemos fecha de cuándo se pueda presentar. Aún no tenemos conocimiento de qué es lo que trae la iniciativa. ¿A qué lo atribuyes tú? Que es la misma pregunta que le hacía Gerardo. Yo coincido con Gerardo en que pueden estar atorados entre las dependencias y en la redacción del mismo. Creo que eso no nos conviene, porque también puede estar diciéndonos este mensaje que se está cabildeando en el gobierno y no se está haciendo el trabajo en el legislativo. Por la parte que yo lamento es que en la reforma de telecomunicaciones se pudo generar el consenso
para que saliendo del Pacto por México se tuviera un documento trabajado en el cual al llegar a las cámaras, en un proceso de 12 días, hayamos votado y tenido lista la reforma de telecomunicaciones. Hoy no existe el pacto, no está ese consenso, pero sí está la disposición de los legisladores como Gerardo y un servidor de poder encontrar esos acuerdos, como lo hicimos en la reforma de telecomunicaciones, y tener estas leyes de telecomunicaciones que nosotros estamos esperando de que vayan hacia adelante, de que cumplan el tercer y el cuarto transitorio, que es el punto de las leyes secundarias. Así de clarito, no podemos diluir la reforma aplicando mal el tercer y el cuarto transitorio en las leyes secundarias. Ahorita me voy a meter a los transitorios porque Sí. me parece que es un punto clave, pero déjame tocaste un punto que me parece también muy importante, Gerardo, en efecto, se trata de una ley que a diferencia de cuando se produjo el cambio constitucional en 2003 en telecomunicaciones, no viene acompañado, digamos, de la discusión de la construcción de consensos y acuerdos que significó en su momento el pacto. Desde tu punto de vista, ¿esto se ha convertido en un obstáculo, retrasa la construcción de los consensos, no solamente dentro de las dependencias gubernamentales, dentro del Ejecutivo, sino con los partidos políticos, o peor aún, deja mucho más vulnerable al legislador y al Ejecutivo, a los poderes formales, frente a poderes fácticos o las presiones de grandes intereses económicos? Mira, yo lo que te diría, primero hay que poner las cosas un poco en contexto, ¿no? Estamos hablando de un periodo de tiempo en el que México se atrevió a hacer una serie de reformas audaces que requerían modificaciones a la Carta Magna y que no eran un número menor, eran un número importante de reformas que básicamente todas ocurrieron en el año anterior, ¿no? Entonces, para poder lograr que esas reformas transitaran, me parece que el Pacto por México, si bien fue criticado por muchos, fue un vehículo adecuado para promover esa discusión y esa aprobación en tiempos relativamente, yo diría, cortos, conociendo la historia de la discusión parlamentaria en México. Desafortunadamente, ese vehículo se desgastó en el camino, sobre todo a raíz de esta importantísima discusión de la reforma energética. Me parece que el pacto cumplió su cometido y hoy tenemos, además la característica era que son reformas que requieren la aprobación de 2/3 de ambas cámaras. En este caso estamos hablando de legislación secundaria para la cual ya no aplica esa regla, para la cual aplica la regla de la mayoría simple, ¿no? Mayoría que en la Cámara de Diputados el PRI, Verde y PANAL tienen 251. Así es. O sea, apenitas, si un diputado les falta o se enferma o eso, no llegan a la mayoría. Así es. Y en el Senado son 3 los votos que les faltarían sumando los mismos 3 aliados, ¿no? Así es correcto. Sin embargo, tampoco se trata de sacar un proyecto con mayoría simple de PRI, Verde y Nueva Alianza, por ejemplo, en Cámara de Diputados. Yo no creo que esa, por ejemplo, porque si bien es un esfuerzo legislativo, aquí juega un papel muy importante también el titular del Ejecutivo. Tan es así que ha preparado él su propia propuesta y está a poco de enviarla, ¿no? No es el único instrumento o el único material que vamos a discutir. Hoy en día en ambas cámaras hay sendas propuestas presentadas por diversos legisladores sobre la materia. La discusión obviamente va a girar en torno a eso y a la propuesta que de manera central nos va a enviar el titular del Poder Ejecutivo, quien lo ha declarado él mismo y a través del secretario de Comunicaciones de que pues, nos van a enviar un proyecto, ¿no? Entonces, no creo que esté en el ánimo del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Peña, de orillar a las cámaras a sacar a través de la mayoría simple del PRI, Verde y Nueva Alianza en diputados, por ejemplo, una propuesta que sea remitida por él. Yo creo, y lo ha demostrado, que va a buscar que haya un consenso entre todos los grupos parlamentarios. Es difícil, no creo que, sinceramente, lo digo con franqueza, no creo que logremos sumar a todos, porque se ha visto cómo se ha polarizado a raíz de la discusión de la reforma energética, pero yo creo que el presidente no va a dejar de intentarlo. Entonces, yo creo que no va por el tema de la mayoría simple de manera exclusiva, ¿no? Sino tratando de buscar más consensos, que se incorporen más partidos. Hay un asunto que tú mencionabas a un principio, centrando la discusión,
hay incertidumbre sobre cuándo llega, dónde llega y cuál es el contenido o cómo llega. Y hay una de las, digamos, de las principales desconfianzas que se han expresado en las vísperas de la discusión en el Congreso de esta iniciativa, Juan Pablo, tiene que ver con el reclamo de que no se vaya a modificar el espíritu con el que se legisló en 2013 la reforma constitucional. ¿Por qué ese temor? ¿Tú crees que sí, que las presiones puedan hacerlo cambiar tanto la ley secundaria y que llegue algo totalmente distinto a lo que trataba de producirse, de apertura a la competencia, por ejemplo, con la reforma constitucional? Bueno, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores podemos revisar las desconfianzas que se pueden tener a lo largo de la historia, lo podemos ver. Creo que este legislativo pues ha tenido una característica más de generar acuerdos, y qué bueno que lo acaba de decir Gerardo, porque confía en su palabra de que no puede ser con la fuerza de los votos o a fuerza de los votos para poder aprobar una legislación de este tamaño. Este ya fue un compromiso de consensos públicos. Así es, y creo que por la fuerza de los votos no se da, pero si podemos avanzar en lo que los legisladores aprobamos, no vamos a diluir la reforma. ¿Qué es esto? Los transitorios. En los transitorios queda bastante claro qué fue lo que aprobamos, y los tribunales especializados también en telecomunicaciones tendrán que revisar esos transitorios para poder determinar o dar fallos, pero ahí es en donde nosotros tenemos que poner la lupa. En lo que escribimos en el año pasado, nada más pasarlo a las leyes en esta ocasión. Sí. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con los puntos y con las comas, y por eso es importante que no se dé la fuerza de los votos, sino que se pueda dar un asunto de acuerdos en donde todos los que votamos a favor de esa reforma constitucional, que fuimos la mayoría de los partidos, pues que tengamos ese mismo compromiso ahora. Tengo que hacer un corte rápido, pero quiero seguir sobre este tema, sobre el contenido y sobre todo sobre una ley que ya debe de estar para comenzar a aplicarse, para que IFETEL pueda comenzar a dar algunos de los fallos que ya tiene que por ley comenzar a producir. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, estamos hablando sobre el debate de telecomunicaciones.